de Sama Noticias y nos vamos a meter en la columna de historia y política internacional. Escucho esa música, se me pone la piel de gallina, estamos muy identificados, por lo menos los de mi generación, con el Mundial de Italia 90 y ya está junto a nosotros el magíster en historia, Maximiliano Martínez, para hablar de la historia de los mundiales, voy a decir. Sí, no solo de los mundiales de fútbol. Los mundiales es difícil hablar con ese tema de fondo y verlo al Diego. Claro, atrás es difícil. Muy fuerte. Muy fuerte, me da Pedrito Troglio ahí. Es demasiado. Andrea. ¿No? Con el Andrea, penal de Andrea. Ay, Dios mío. El próximo seguro lo ataja Goico. Bueno, y vamos a seguir hablando. Hoy vamos a incorporar algo de hockey sobre patines, así que atentos, ¿no? En el marco de lo que es el Mundial. Pero empezamos a hablar de, o continuamos la charla de lo que sucedió la semana pasada, que es hablar de los campeones después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero empezar preguntando si se modificó mucho con la Segunda Guerra Mundial los espectáculos futbolísticos. De modificación desde el punto de vista institucional de cómo se conformaba la Copa del Mundo, no, siguió manteniéndose con el mismo formato que venía trayendo hasta 1938. Lo que sí vuelve a suceder es que como en 1930, al Europa haber sufrido terrible crisis como fue la Segunda Guerra Mundial, no estaba en condiciones de organizar un mundial de fútbol, aunque si uno piensa, en 1948 se organizan las Olimpiadas en Londres, justamente, o sea que quizás tranquilamente el mundial se podría haber organizado, pero se decide traerlo nuevamente a América Latina porque la situación económica teóricamente de la región y del continente era mucho mejor y se decide llevar adelante en un país que teóricamente era el símbolo de lo que para ese momento comenzaba a ser la Guerra Fría, que era el símbolo del anticomunismo, que era Brasil. Está bien, Brasil en 1950 estaba gobernado por Dutra, que era un presidente liberal que había logrado derrocar del poder a Getúlio Vargas, uno de los pilares del populismo latinoamericano de la década del 30 y el 40, y eso generó que se construyera toda esta imagen de la restauración conservadora. Por eso yo te decía de que los mundiales del 30 al 40 y también el del 50 se los puede ubicar dentro de ese concepto de restauración conservadora. La cuestión es que todo lo que se planificó salió completamente distinto a lo que se pensó, porque el campeón debía ser Brasil, se inauguraba un estadio para que Brasil saliera campeón, y bueno, el fútbol, como decía Dante Panzeri, un periodista, es dinámica de lo impensado, termina saliendo campeón el que menos se pensaba que podía ser campeón, que era la República Oriental del Uruguay, con un equipo que es mítico en la historia de los mundiales, que tiene a dos de los jugadores más románticos, por decirlo así, entendiendo el romanticismo como esta corriente de pensamiento de la década del 30 del siglo XIX, que son Obdulio Varela y Guilla. Además lo que fue esa final, ¿no? En cuanto a historia y las historias que envuelve. Brasil necesitaba empatar. Claro. Brasil necesitaba empatar, con el empate era campeón y comienza ganando el partido 1-0. Uruguay se lo empata. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, con gol de Guilla, se lo gana. Y dice Galeano de que el estallido del grito de silencio del Maracaná nunca más se volvió a escuchar. Está bien, la mítica también, la mítica de la narrativa de la identidad uruguaya se ha construido alrededor de ese mundial. Es más, hay temas musicales de Enrique Tabaré, del Canario Gómez, de un montón de cantantes que usan la cuestión del maracanazo como un dispositivo identitario del fútbol latinoamericano. Y de ahí en adelante vuelve a Europa, fíjate, en 1954 lo tenés en Suiza y sale campeón Alemania, ¿está bien? Una Alemania que fue verdaderamente un equipo que comienza con esa mística de la destrucción física del rival. Y cuando digo destrucción me refiero a achicarlo al rival con el físico. Juegan quizás una de las finales también que muy pocos recuerdan, pero que fue prácticamente una batalla contra Hungría. Está bien, con una Hungría que tenía jugadores que después tienen que exiliarse a España y que van a construir uno de los Real Madrid más grandes de toda la historia junto a Di Stéfano, Puskás y Gento.
Y después en el 58 se da inicio a la hegemonía de uno de los países más grandes de la historia de todos los mundiales, que es Brasil. Brasil, claro. ¿Está bien? Y con uno de los jugadores, si no es el jugador, y me lo saco porque yo soy un amante de Diego, de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. ¿Está bien? 3 veces campeón del mundo. Eso no tiene precio, ¿está bien? Un niño de 17 años que sale campeón en el 58 en Suecia, un jugador que sale que en el 62 no juega mucho porque fue muy golpeado Pelé en el Mundial de Chile, y en el 70 que explota con uno de los equipos más grandes, si no es el equipo como equipo de fútbol más grande de todos los tiempos, que es el Brasil del 70, que se dio el gusto de jugar con 4 número 10, algo que hoy sería inimaginable. ¿Está bien? Y en el medio tenés el Mundial del 66, que sale campeón Inglaterra, con un mundial bastante criticado y con muchas cuestiones, donde también Argentina y Uruguay pasan por diferentes cuestiones en la semifinal, que los podría haber puesto a jugar otra final, pero bueno, pareciera que Inglaterra debía ser campeón. Y en 1974 tenés el Mundial en Alemania nuevamente, donde vamos a ver otro de los mejores equipos de todos los tiempos, que es el de Holanda con Johan Cruyff, por Dios, pero que va a caer otra vez ante el poderío físico alemán. Es tremendo lo de Holanda, ¿no? En cuanto a cantidad de finales y etapas decisivas en las que ha participado. Sin lugar a dudas, pero yo me sorprendo más con la Alemania del 74. Hay un artículo de un periodista argentino que se llama El Kaiser, el torpedo y el gato, y que habla justamente sobre la final del Mundial del 74, el Kaiser por Beckenbauer, el torpedo por Gerd Müller y el gato por Sepp Maier, que fue un arquero que en esa final sacó todo. Ya tenemos color, por decirlo de alguna forma. En las imágenes de los mundiales veníamos repasando, veníamos repasando hasta el blanco y negro, el color ya está presente. Sí. Cerramos en el 79, ¿querés? Y después seguimos con el resto. ¿78? O 78, perdón, y seguimos con el... ¡Qué mundial! ¡Qué lindo cierre el que has querido ponerle! Argentina, las sedes, Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires. El mundial organizado por la dictadura, pero pensado por el peronismo. Eso es algo que muy pocos conocen, que muy pocos saben. Hay mucho escrito sobre el mismo. Diego, no me voy a acordar el nombre, que fue profesor mío en un curso de posgrado sobre deporte e historia social. Él tiene un escrito sobre cómo se construye el mundial del 78 y plantea esta cuestión de cuál fue el símbolo del mundial, la famosa copa con las manos, que teóricamente él llega a la conclusión de que simboliza las manos de Perón. ¿Está bien? La otra cuestión que se plantea es la música, por ejemplo. ¿Quién la hace? Ennio Morricone, el mismo autor que es el autor de la música del bueno, el malo y el feo. Las sedes, Mar del Plata, el José María Minella, Mendoza, el Estadio Mundialista, Rosario, Córdoba. la cuestión de Córdoba y la cuestión de los desaparecidos y la ESMA a no más de 2 o 3 cuadras del Mundial. Con el Mundial del 78 sucede algo muy parecido a lo que sucede con la Guerra de Malvinas. Hay un lugar donde se vuelve muy complejo separar el fútbol de la política, como separar el papel de los soldados del contexto en el que se dio. ¿Está bien? Porque aquí aparece la famosa cuestión del partido contra Perú. Está bien de que dice que ese partido se arregla por un cargamento de cereales hacia Perú, pero parece que nadie ha visto el partido completo, porque a los 5 minutos hay una pelota de Cubillas que pega en el palo, y si esa pelota entraba, complicado absolutamente todo y se acababa esa mística que tenía. También muy pocos recuerdan que anteriormente en la Copa América, anterior al Mundial del 78, Argentina le había metido 5 goles a Perú. Bien. ¿Está bien? Bueno, cerramos el fútbol acá para dejar del 80 en adelante, para otra edición. De la Guerra Fría. Exactamente, pero quiero que hablemos del hockey sobre patines, porque estamos en esta semana de hockey, hay historias muy particulares, hay datos muy particulares que
Yo por lo menos algunos no los conocía, ¿no? Y que me sorprende que, bueno, de vos no me sorprende nada, pero los tenés tan frescos y tan ahí a la mano que es interesante saberlo, mientras tenemos a nuestras espaldas la imagen de ese palacio. ¿Sabés que hoy leía algunos diarios españoles, los términos eran palacio, catedral, bueno, hablando del Aldo Cantoni? Voy a hacer algo que una persona que hace ciencia no debería hacer, pero vos decís Aldo Cantoni, a mí se me pone la piel de gallina. Está bien, y se me pone la piel de gallina porque el Aldo Cantoni es una catedral del deporte mundial. Y es una catedral del deporte mundial no solamente por el hockey sobre patines, que fue un estadio pensado para el hockey sobre patines, pero en el mismo se han realizado infinidad de eventos deportivos y la etapa de la vacunación contra el COVID comenzó ahí. Esa mística la va a tener por siempre el Aldo. Bueno, está buenísimo esto que decís. Mirando el partido, me dice mi hijo, ahí donde están jugando me pusieron la vacuna. Sí. Cumplió el papel que el nombre del estadio lleva, porque el nombre del estadio lleva el nombre de un médico, que es Aldo Cantoni, que fue gobernador de San Juan, cantonista. Nadie sabe por qué se llama Aldo Cantoni. Se llama Aldo Cantoni porque Aldo fue el primer impulsor del deporte como espectáculo y como actividad física en San Juan. El estadio Aldo Cantoni iba a ser la continuidad del Stadium del Parque de Mayo, que era donde estaba la cancha, la pista de atletismo, y que fue el primer estadio de cementos de la Argentina construido por la misma empresa que construye el estadio de Berlín en 1936. Primera cuestión, rápidamente. Y en función al hockey sobre patines, el hockey sobre patines es un deporte medianamente nuevo y que entra dentro de esta cuestión de las estructuras modernas. Yo te preguntaba de que quién había sido el primer campeón mundial de hockey. Creo que pocos deben saberlo, pero citando a un gran compañero de trabajo que yo tenía en la facultad, Hugo Sánchez, que creo que debe ser una de las personas que más sabe de hockey sobre patines en San Juan, una vez en una conversación, en un asado, me preguntaba de que quién había sido el campeón del mundo y le digo, no sé, búscalo, me dijo. Investigándolo, el primer campeón del mundo de hockey sobre patines es en Inglaterra. ¿Está bien? Y ese primer campeonato mundial de hockey se dio en 1936. ¿En dónde? En Alemania. O sea que tenemos... El hockey es inglés. El hockey es un deporte inventado, o mejor dicho, reglamentado, como venimos diciendo, por los ingleses. Yo creo que en alguno de los programas lo he dicho, de que todos los deportes que hoy en día se practican en el mundo tienen una impronta anglosajona. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el básquet y el vóley, que son deportes creados por los norteamericanos, y el béisbol junto al fútbol americano, que son deportes también creados por los norteamericanos, pero como un dispositivo de autorrepresentación propia, más el hockey, el fútbol, el golf, el tenis, y todos los deportes, el bádminton, el atletismo, menos la gimnasia, que tiene una impronta sueca y alemana, casi todos son europeos, podríamos decir, pero la gran mayoría inglesa. Pero el hockey sobre patines es un deporte inglés y el primer campeón justamente es Inglaterra en 1936, el subcampeón es Portugal y el tercer puesto lo saca Suiza. En ese Mundial 1936 se juega al mismo tiempo la Copa Europa, o sea que se combinan Mundial de Hockey con Copa Europea, o sea que Inglaterra es campeón de la Copa de Europa y de la Copa Mundial. El Mundial tiene 3 etapas, porque después se vuelve el hockey a reinstalar en 1947, se para, vuelve en la década del 50 se para, y desde ahí, desde 1960, en la década del 60 hasta el día de hoy, se han jugado los mundiales sin parar cada 4 años, y las potencias han sido siempre las mismas. Portugal, Argentina, España e Italia. Y los 2 mejores jugadores de todos los tiempos, mejor dicho, los 3 mejores jugadores de todos los tiempos, esto pasa como en el fútbol, son Antonio Livramento, en la década del 60 y el 70, jugador de Portugal, jugador exquisito, amigo de Eusebio, la Pantera Negra, sin lugar a dudas Daniel Martinazo, y el Diego Armando Maradona, que tiene el hockey sobre patines, que es el Panchito Vela. El Panchito. ¿Está bien? Esos son los 3 mejores jugadores de hockey de todos los tiempos. Como equipo, sin lugar a dudas, que el mejor equipo, por cuerpo, por espíritu de cuerpo, ha sido históricamente España. Vos no tenés nombres de grandes jugadores, pero si vos ves... equipo. La estructura. La estructura de España es increíble. Yo tengo gente que conoce España y que te dice que el hockey se juega prácticamente como el fútbol. Entonces vos por ahí entendés esta cuestión de la impronta que el hockey tiene.
O, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando me contaban que Ronaldinho era un amigo íntimo del Pancho Velasco. ¿Está bien? Claro, jugaban en el Barcelona. Que Ronaldinho lo buscaba al Panchito porque habían pegado una onda que era increíble. O sea que vos fijate que esta cuestión de la genialidad de los deportes se combinan en alguna cuestión. El mejor jugador de todos los tiempos junto a otro de los mejores jugadores de todos los tiempos. Bien. Maxi, un placer. Gracias por tanto, te decimos hoy, ¿no? Por favor. Y decir que no hay otro mundial, decir que no hay otro mundial, porque si no también seguimos. Lo encontramos. Muchas gracias. Muchas por gracias. Por favor, Sergio.